Hermanos queridos, última parada de este recorrido sin retorno es el libro de los Hechos, pero el capítulo 27, un nuevo camino, nuevas amistades, un nuevo mensaje y nuevos recursos. Quiero contarte algo antes, y les pido perdón que me extendí un poquito más hoy, antes de empezar el sermón. Quería entregar un churro más grande y quería también tener un tiempo de gratitud que espero que se haya recibido de la manera que uno intentó transmitirlo. Quiero decir algo interesante antes de leer Hechos 27. Los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo habían terminado. Había vivido muchos años de su vida sirviendo al Señor y en Hechos 27, ¿sabés qué va a estar? Va a estar preso. Preso, viajando a otra ciudad que va a aparecer en esta historia, que es la ciudad de Roma. Y en este viaje que va a ser preso, no solo va a estar preso viajando a la ciudad de Roma, sino que ese barco en el que él viajaba lo va a agarrar una terrible tormenta, una tempestad en el mar. Y van a sufrir un montón. ¿Y sabes por qué me parece importante terminar aquí? Porque vos vas a volver mañana por la mañana a tu casa. Y como decía ayer el director de Palabra de Vida, tu casa no cambió. El barrio no cambió. Vas a ir al colegio, vas a ir a la universidad, vas a ir al trabajo y nada de eso cambió. Vas a intentar hablar con tu papá, con tu mamá, con tu familia y tu familia no cambió. Por eso es interesante terminar en Hechos 27 para que entendamos que cuando las tormentas lleguen a la vida, porque van a llegar. Escuchá, las tormentas van a llegar. Yo no sé cuánta atención le prestaste a lo que cantamos en esta mañana, pero hablaba mucho de la providencia de Dios, hablaba mucho de que el vivir es Cristo aunque haya abundancia o aflicción, aún en medio de los problemas. Entonces sabé que las tormentas de la vida van a venir. Y en ese momento tenemos que aprovechar, apropiarnos del Señor y estos nuevos recursos para entender que debemos seguir viviendo una vida que no vaya hacia atrás, una vida sin retorno. ¿Por qué te hago toda esta introducción? ¿Por qué no voy a leer todo el capítulo 27? Voy a ser bien práctico y bien puntual e intentar decirte o proponerte a la luz de la palabra esta pregunta: ¿qué debemos hacer cuando lleguen las tormentas? Van a venir, Van a venir, nos guste o no nos guste. ¿Qué debemos hacer? Fíjate lo que dice Hechos 27, 10. Te leo a partir del 9. Habiendo pasado, Hechos 27, 9, mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Vuelvo a recordarte, Pablo era el capitán del barco, era el subcapitán, era el conductor del barco. No, ¿sabes qué era Pablo? Un preso. Hago un paréntesis. Un líder, un pastor, no siempre es un hombre de Dios, pero un hombre de Dios siempre es un líder. Pablo era un preso en este barco. Sin embargo, él se puso en pie y les va a decir en el verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino de nuestras propias personas. Y yo te lo leo en Reina Valera 60. ¿Sabés qué le estaba diciendo Pablo? Muchachos, si seguimos navegando, nos vamos a morir todos. ¿Por qué? Porque venían de un viaje en barco complicado. ¿Alguna vez tuviste un viaje en barco complicado? No. ¿Alguna vez tuviste un viaje en avión complicado? Uno dice, yo sí, yo tuve varios. ¿Sabes qué hago cuando se complica mucho el viaje en avión? Me duermo. No lo puedo controlar, me duermo. No es que me desmayo, me duermo como un bebé. Todos gritan alrededor, se ponen las máscaras, las azafatas salen volando y yo estoy... Porque dice la Biblia, a su amado dará Dios el sueño. No, pero mirá, este viaje iba a ser complicado, complicadísimo. Y este hombre, que era uno de los presos, le dice, si zarpamos, se pudre todo, Fíjate cómo sigue la historia, versículo 22. Te leo a partir del 21. Porque ¿sabes qué hicieron? No te conté en el medio. Pablo dijo,
no sigamos navegando. ¿Y sabes qué hizo el capitán del barco? Le preguntó al que guiaba la nave, y el que guiaba la nave le dijo, para mí está bien, ¿eh? Y siguieron navegando. En el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, después voy a explicar esto porque es un misterio para mí, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Yo quiero ver si estás atento. Le voy a preguntar al azul. ¿Qué había dicho Pablo? Que si zarpaban, o sea, si seguían navegando, ¿qué iba a pasar? Se iban a morir. Y acá Pablo les está diciendo, ¿hay algún casado aquí? Levanten la mano los casados. Vos que sos del equipo y estás casado, porque los acampantes si están casados estamos en problemas. Pero ustedes, guardátelo en tu corazón esto. ¿Sabes qué le está diciendo Pablo a los del barco? Que él les dijo, no salgamos, y ellos salieron. No viajemos, y ellos viajaron. Se va a pudrir todo y no le hicieron caso. Pablo se para como un esposo o como una esposa y les dice estas 3 palabras que los casados deben guardar en su corazón. ¿Sabes qué le dice? Te lo dije. Te lo dije. Acá lo dice en plural. Le dice, se los dije. Y si estás casado, si estás soltero, grabátelo, porque probablemente sea la frase que le vas a escuchar decir a tu esposa más que nada, más que te amo. Ese muchacho que hoy te va a invitar, ¿hay algo hoy? Bueno, esperen. Ese muchacho que hoy te va a invitar y que lo ves como si fuera Thor de Marvel, ¿viste? Después te la vas a pasar diciéndole te lo dije. Pero acá, en el verso 22 dice así, pero ahora, escuchá, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pará. ¿Prestaste atención al verso 22? ¿Te acordás lo que les había dicho Pablo al principio? Muchachos, si salimos, nos morimos, ¿qué? Todos. ¿Sabés qué le dice en el verso 22? Muchachos, ¿sabes cuántos se van a morir? ¿Cuántos? Nadie. Mirá, verso 22, te lo leo de nuevo porque te mareé. Dice el 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Vos decís, pará, ¿qué pasó? Yo espero que leamos la Biblia así, prestándole atención. ¿Qué pasó? Hace 10 versículos nos moríamos todos y ahora no se muere nadie. ¿Qué pasó, Pablo? Mirá lo que dice el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Primer concepto cuando lleguen las tormentas, fíjate porque lo vas a tener en pantalla, guíate por su palabra. Guíate por su palabra. Pablo había pensado que si salían se morían todos, pero en el medio algo pasó. ¿Sabés qué pasó? Vino Dios y le dijo, Pablo, vos vas a llegar a Roma, tranquilo, va a ser difícil el viaje, pero ¿sabés cuántos van a morir? Ninguno. Muchacho, quiero decirte algo, señorita. ¿A qué le vas a dar más peso cuando venga la tormenta en la vida? ¿A lo que vos pensás o a la palabra de Dios? Tenemos que aprender a guiarnos por su palabra, tenemos que aprender a confiar en su palabra, tenemos que aprender a cambiar nuestra opinión por lo que dice su palabra. Yo uso mucho mi celular, voy a hacer una confesión pública. ¿Cuántos también usan mucho su celular? Levanten la mano. No sean mentirosos. Las chicas levantan como con miedo, ¿viste? Así me levanta la mano la chica. El pibe así. Como no sabes si lo usa o se está desperezando. El celular lo podés usar para mal o para bien. Si estás todo el día díganme redes sociales que ustedes usan, dale. Facebook dijo, tiene como 80 años. Facebook dijo. ¿Aquí usan Facebook en Honduras? Me parece que me lo dijo por mí. Facebook, yo no uso Facebook, te aviso, Superman negro, no uso Facebook. Así era Superman negro él, ¿o no? Pero lo dije con amor. Me dijo, el primer día me dijo su nombre, que no lo recuerdo. ¿Larisa será? No.
Eso era el de ella. Y me dijo, pero podés decirme cómo. Negro. Y en Argentina, de cariño, ¿sabés cómo nos decimos? Negro. De verdad te digo, a mí mis amigos me dicen, hola, negrito, y menos negro que yo. Así que lo dije con amor. Facebook no es una que usen. Díganme una que usen ustedes. Instagram, Insta. La otra, TikTok. Snapchat. Se ponen el perrito ese de Snapchat, ¿no? Bueno, WhatsApp. Gracias, Julieta. Yo uso mucho WhatsApp. ¿Y por qué te quiero mencionar? Porque uso mucho WhatsApp para hacer ministerio. Hoy estaba hablando con varios amigos de Argentina a la mañana, que no podría hablar en persona porque estoy en otro país. Y con uno de ellos hablábamos de este tema. Él me decía, ¿sabes qué pasa? Que yo opino, y yo le dije, ¿sabes una cosa, amigo? Esa es otra manera en la que nos hablamos en Argentina. ¿Negro o amigo? Le dije, ¿sabes qué pasa, amigo? La lucha de la vida cristiana es corrernos de lo que nosotros opinamos para guiarnos por su palabra. ¿Sabes por qué Pablo pensó que se iban a morir todos y ahora dice que no se muere nadie? Porque en el medio tuvo palabra de Dios. Hago un paréntesis para que no te confundas. Hoy por hoy no recibimos palabra de Dios de esa misma manera, por lo menos en nuestros contextos. No es que vos tuviste un sueño, no es que Dios te habló con una voz que te perforó el tímpano y te dijo, es esa chica, la del cuarto 7, la que duerme al lado de la consejera en la cama. No, no es así, Te aviso por las dudas. ¿Sabes cómo habla Dios hoy en día? A través de su palabra, a través del consejo de hermanos y hermanas espirituales, a través de la oración. Guíate por su palabra, porque cuando vengan las tormentas, eso nos va a sostener. Segundo concepto, y voy mucho más rápido. Fíjate lo que sucede en el verso 35 y 36. Porque ahí cambió, pero el verso 35 y 36, te leo un poco de antes. Dice el 33, seguían en tempestad. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ahora, 14º día, no comían nada, ¿hacía cuántos días? A algunos les costó, Algunos dijeron, 14º, ¿4? No. 14 días sin comer. Ahora mira, te voy a confesar algo que para mí es un misterio de Hechos 27. Yo cuando me pongo muy nervioso, ¿sabes qué hago? ¿Cómo? Pero hay gente, ¿a cuánto le pasa también eso? Ah, bien, ella dijo, ay, me encantó este argentino. Pero hay algunos que dicen, estoy tan nervioso que se me cerró el estómago. En ese barco había 276 personas, casi como los que somos aquí. Y la mayoría de ellos, por no decir todos, hacía 14 días que no comían. ¿Sabes qué enseña eso? Primero, que el ser humano puede aguantar. De hecho, le quiero hablar a mi amigo, el director de Palabra de Vida. Sería bueno probar en un campamento, tenerlos aquí los 4 días sin comer, ¿no? Sería espiritual. ¿Vendría? No. Ahora, escúchame, ¿sabés qué hacía Pablo por mandato del Señor? Les decía constantemente, muchachos, tienen que comer. Tenemos que comer. ¿Sabés por qué? Porque si vos estás mucho tiempo sin comer, ¿qué te pasa? ¿Perdés qué? Fuerzas. Perdés ánimo. Por eso yo siempre estoy de buen ánimo y con mucha fuerza. Ahora, Pablo le venía diciendo hacía muchos días que tenían que comer. ¿Sabés qué hacían? Escuchá, no le hacían caso. Pero llega el verso 35. Bueno, el 34 dice, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, mirá lo que hace Pablo, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y comenzó a comer. Entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. En primer lugar, cuando las tormentas vengan, guíate por su palabra. En segundo lugar, fíjate el segundo concepto, cuando las tormentas vengan, lleva la teoría a la práctica. Pablo les dijo muchas veces, muchachos, tienen que comer. Yo sé que si a ustedes les digo una vez, ya salen corriendo a comprar en la pulpería
sopa. Pero le decía, muchachos, tienen que comer, señoritas, tienen que comer. Chicas, yo sé que ustedes se cuidan, solo comen una sopita, 15 baleadas. Así se dice, ¿no? Baleadas, aprendí. No me han dado a probar. Voy a dar una palabra de testimonio. Me han ofrecido mucha comida y me han dado riquísimo café. No me han permitido al café ponerle ni azúcar ni edulcorante, nada. Lo he tenido que tomar así, como viene. Porque me dijeron que así se toma en Honduras. ¿Así se toma en Honduras? ¿Cuántos dicen así no se toma en Honduras? Yo le pongo azúcar. Varios, Varios, Saque fotos, varios, Pero las baleadas no las probé. Vuelvo de la comida. Pablo le estaba diciendo a los del barco, coman muchachos, coman muchachos, coman muchachos. ¿Sabés qué hacían? No comían. ¿Sabés qué hizo Pablo? Agarró pan, dio gracias a Dios y empezó a comer delante de ellos. ¿Sabés qué hicieron? Empezaron a comer. Es mucho más importante lo que hacemos que lo que decimos. El ejemplo tiene un impacto mayor que nuestras palabras. Pablo le dijo, coman, no comía nadie, pero cuando él empezó a comer, empezaron a comer. Ahora quiero hacer una aclaración importante. Hay gente que dice, yo cuando vuelvo a mi casa, no voy a predicar el evangelio, solo quiero que vean mi ejemplo. Ah, bueno. Yo en el colegio no necesito hablar. Ellos me ven diferente. Y quiero decirte algo, Es una bendición que tu ejemplo y que la diferencia dé testimonio de Cristo. Pero recordá que en este mundo el máximo ejemplo y el mejor ejemplo de santidad que pisó esta tierra, ¿quién es? Jesús. Y Él no solo mostró su ejemplo, también habló. Si Jesús habló, nosotros tenemos que dar ejemplo, pero también ¿qué? Hablar. Querido joven, muchacho, señorita, yo estoy terminando. Guíate por su palabra, lleva la teoría a la práctica. ¿Sabes que cuando Jesús comenzó a enseñar, ¿alguno se anima a decir más o menos cuántos años tenía cuando Jesús empezó su ministerio? 30. ¿Sabes que sabemos de los 30 años anteriores? Muy poquito. Sabemos algo que pasó cuando era un bebé, sabemos algo que pasó a los 12 años, no sabemos mucho más. La Biblia no lo registra, pero a los 30 años empezó su ministerio y desde el primer momento que él empezó a enseñar y a hablarle a las multitudes, todos se dieron cuenta que era muy diferente a los religiosos de la época. ¿Y sabés qué dice la Biblia? Escuchá este texto, no te lo voy a hacer buscar, pero quiero que lo escuches. Dice, y se asombraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Y voy a explicar conmigo qué significa enseñar algo sin autoridad. Imagínate que yo vuelva a mi casa y le diga a mi esposa, a mi hijo y a mi hija, ¿sabes que este tiempo que estuve en Honduras, como me trataron tan bien, me atendieron tan bien, me quedé las noches despierto y estuve estudiando sobre nutrición? Así que ahora que llegué a casa les voy a hacer un programa personalizado a cada uno de ustedes para que vean qué es lo que tienen que comer. ¿Vos crees que mi esposa o mis hijos me escucharían? Ella me diría, mi amor, lo primero que me diría es, te lo dije. Pero después mis hijos me dirían, papá, si sos tan bueno con nutrición a partir de ahora, ¿qué? Vivilo. ¿Sos tan bueno hablando de Dios y de sus cosas y de lo que hay que hacer? ¿Sabés qué deberíamos empezar a hacer? Primero, vivirlo. Porque lo otro, los que eran expertos en hablar sin vivir, ¿sabés quiénes eran? Los fariseos, los saduceos, los religiosos. ¿Sabés qué les decía la gente? Estos hablan, pero no tienen autoridad. Cuando vino Cristo, Él lo cambió todo. Y los seguidores de Cristo, los cristianos, deberíamos ante las tormentas de la vida guiarnos por su palabra, pero llevar la teoría a la práctica. Termino. La hora avanzó, han estado atentos. Te suena el celular, ponelo en silencio. Y dice así el verso 38.
Ya satisfechos, cuando habían comido, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Sabés que si echaron el trigo al mar es que ya estaban de última? Comieron todo lo que pudieron. Cuando se quedaron satisfechos, tiraron el trigo al mar. ¿Sabés cuándo se tiraban las cosas pesadas de un barco? Cuando el barco se estaba, ¿qué? Hundiendo. Imagínate si tenían que tirar a los presos del más pesado al más flaquito. ¿A quién hubieran tirado primero? Qué respetuosos que son, pero sigo. Dice el verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una playa. Imagínate, habían estado un montón de días en tempestad, por lo menos 14. Comieron, se hizo de día y vieron una playa. Y dijeron, es Tela, es Roatán, zafamos, llegamos a el mejor país del mundo. Aunque no va al mundial, aunque no es campeón del mundo, aunque no tiene a Messi, aunque toma mucha sopa, aunque a los snacks le dicen churros, muchas cosas, pero no importa. Imagínate esta gente que estuvo 15 días en una tempestad, que pensó que se iba a morir, que estuvo 14 sin comer, que vean una playa. Se volvieron locos. Y dice ahí el verso 40, cortaron las anclas. Dejaron en el mar, largaron las amarras, largaron el timón. Casi que se sentían como en el Titanic, ¿viste? I am the king of the world. Ahí estaban. Y dice el verso 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hinchada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia. Vos decís, estos hombres estaban malditos. Vieron una playa. Largaron el barco y dijeron, allá vamos. Y el barco se les clavó en el mar y la fuerza del mar empezó a partir el barco en 2. Quiero decirte algo de este capítulo. A veces la vida va a estar así. Va a venir un problema y después otro, y después otro, y después otro, y después otro, y después otro. Y vos decís, ¿pero qué puede ser? ¿Qué es esto? A veces la vida es así. En este barco estaba ¿quién? Pablo, que era un siervo de Dios que tenía que ir a Roma y el barco se empieza a partir en 2. Verso 43. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase. Macanudos los soldados, ¿sabes qué dijeron? Para que ninguno se escape, hagamos algo en medio de esta tempestad y que el barco se nos parte al medio. Agarremos las espadas y matémoslos a todos. Fran, fran, fran. Pero el jefe de la nave dijo, mirá lo que dijo, verso 44, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás en tablas o en cosas de la nave. Ahora seguime porque estoy terminando, pero es una porción bíblica espectacular. Hay una tempestad tan grande que parte un barco al medio, no parte un velerito, parte un barco donde entran casi 300 personas, cerca de la playa, pero que no pueden ni llegar a la playa del problema y de la corriente que hay en el mar. Los quieren matar a todos y el centurión dice, no, porque no quiero que lo maten a Pablo, vamos a hacer así. Los que sepan nadar se tiran al mar. Voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cuántos de los que están aquí no saben nadar? Un montón. Bajen la mano. Aprendan a nadar. Nadar te puede salvar la vida. Le quiero preguntar a los que levantaron la mano. ¿Se hubieran tirado al mar? Primero se tiraron en medio de una fuerza del mar que rompía un barco grande. Se tiraron los que sabían nadar. Y después los otros agarraron cualquier cosa que encontraban ahí. Algo de una tabla, una sopa, lo que sea, o 2 sopas, o un churro, y se tiraban al mar. Ahora, tengo una pregunta, no quiero ser muy estadístico. De 276 personas, ¿cuántas te pensás humanamente que hubieran sobrevivido? Como mínimo, los que no sabían nadar se hubieran muerto.
Pero mira lo que dice el final del verso 44. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahora vos decís, qué locura que todos ya se han salvado. No es ninguna locura. ¿Sabés por qué todos se salvaron? Porque eso era exactamente lo que había dicho Dios. Por eso el primer concepto es guíate por su palabra. El segundo concepto es llevar la teoría a la práctica. Pero mira el tercero. El tercero es, y termino, solo lo menciono, descansar en la fidelidad de Dios. Si Dios dice que va a pasar algo, va a pasar, ¿eh? Aunque todo se rompa, aunque pienses que vas a llegar a la playa y el barco se parta al medio, aunque no sepas nadar, aunque te tengas que tirar a un mar en donde no haces pie y pensás que te va a comer un monstruo marino, aunque te tengas que tirar en una tabla, si Dios prometió que no muere nadie, no muere nadie. ¿Sabes por qué? Mirá, la única explicación que tengo es que la fidelidad de Dios es así. Dice el Salmo, hablando de Dios, tu fidelidad te rodea. Y por eso, querido muchacho, querida señorita, ya sin bromas, ha sido un tiempo hermoso. Pero no te creas que al volver a casa vas a encontrar un campamento. Que vas a ir al desayuno y te van a tener la comidita preparada. ¿Hoy qué desayunaron? ¿Se llama típico? Y cuéntenme qué tiene típico. ¿Huevo? Bien, no entendí nada, pero está bien. Típico, hoy desayunaron típico. ¿Vos crees que vas a tu casa y vas a tener desayuno? Sí, Nacho, el desayuno lo tengo. Mi mamá me cocina, o mi papá, o mi abuelita. Pero vos pensás que después vas a ir a la hora silenciosa con los chicos y las chicas del cuarto, vas a venir acá y vas a escuchar un sermón y después salís al grupo pequeño. Eso no va a estar, ¿eh? ¿Sabés qué va a estar siempre? El mismo Dios que conociste acá. Él va a estar siempre, en todo lugar. Por eso cuando la cosa vaya bien, pero sobre todo cuando la cosa vaya mal, descansá en la fidelidad de Dios. Porque ese día en esa playa tendrían que haber muerto todos. ¿Y sabes cuántos murieron? Ninguno. Y voy a decir algo muy personal. Cuando antes intenté agradecer a Dios y medio que no pude, es porque Dios, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa. Dios se tendría que haber cansado de mí hace mucho tiempo. Él tendría que haberme dicho hace mucho tiempo, ¿sabes qué, Nacho? Ya está, me cansaste. Evidentemente vos no sos lo que yo necesito o lo que yo pensaba, porque en realidad Dios no necesita a nadie. Dios debería haberme dicho, ¿sabes qué, Nacho? Vos no sos ni demasiado bueno, ni demasiado fiel, ni demasiado verdadero en las cosas que me has prometido. Me cansaste. Se acabó. Ahora, Nacho, arréglate, hacé tu vida, fíjate lo que vas a hacer. Y lo que hablamos de la eternidad, no cuentes con eso. Pero ¿sabes qué quiero decirte? Que eso haríamos nosotros, pero así no es Dios. Dios es aquel que nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también es aquel que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Dios es aquel que dice, aunque vos, Nacho, vos pones tu nombre, yo pongo el mío, aunque vos sigas tantas veces siendo mucho más infiel de lo que yo espero, yo voy a permanecer fiel, porque no me voy a negar a mí mismo. Querido muchacho, señorita, al terminar, quiero decirte esto agradeciéndote la atención. Espero que haya sido una semana de conocer y encontrarte con este Dios. Y si hasta aquí no ha sido tu experiencia, no te equivoques, ¿eh? Él no te da la espalda, no te desea lo peor, no te mira con enojo como un profesor al que le has mentido o has intentado hacer trampa en el examen. Él extiende su mano de amor para salvarte. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando que solo podés?
querido muchacho y señorita, que podamos vivir sin retorno, olvidando de lo que queda atrás. Eso implica un nuevo camino, nuevas amistades, un nuevo mensaje, pero nuevos recursos para la vida. Y esos recursos siempre están en Dios, en su palabra, en su poder, haciéndonos llevar la teoría a la práctica, pero en su bendita, preciosa y eterna fidelidad. Esa fidelidad que hará que el día que todos aquellos que estamos en Cristo y nuestro corazón deje de latir de una manera inexplicable humanamente, podamos empezar a disfrutar una eternidad con el único que podía transformar a pecadores perdidos en hijos para siempre. Hoy hablé con los consejeros y les dije algo que quiero repetir aquí. Tener la experiencia de ser padre es algo que te acerca muchísimo a Dios. Yo espero que en el futuro el Señor te dé la gracia de ser papá o de ser mamá, si sos una señorita. Yo tengo una hija que desde que es chiquita y le preguntaban, ¿qué querés ser? Ella siempre decía, mamá. Así que quiero decirte algo de mis hijos. Me encantaría decirte que mis hijos siempre se han portado bien. Pero sobre todo el varón, siendo chiquito, era terrible. Y a veces había que retarlo, bien fuerte. A veces había que disciplinarlo, bien fuerte. Con una cadena, no, mentira. Pero en esos momentos donde uno lo retaba y él muchas veces se arrepentía, mi hijo es muy parecido a mí. No físicamente, chicas, gracias a Dios. Si no, se hubiera puesto de novio, no se estaría por casar. Pero en esos momentos de reto, él muchas veces venía, es muy verbal, es muy argentino. Y después de haberse arrepentido y de haber orado, venía y me hacía una pregunta que solo alguien que no es padre puede hacer. Él venía y me decía, pa, era chiquito, no ahora, pa. Esta pregunta que te voy a decir que él me hacía, solo la puede hacer un niño. Él se acercaba y me decía, escuchá, pa, ¿me amás? Esa pregunta solo la puede hacer alguien que no tiene hijos. Y yo sé que quizás tu experiencia con tu padre o con tu madre no se aplique a esto que te voy a decir, pero quiero que sepas que sí se aplica a Dios. No hay nada que un hijo o una hija pueda hacer que haga que un Padre santo y justo como Dios te deje de amar. No hay nada que puedas hacer que haga que Dios deje de amarte. ¿Y sabes por qué vivimos para Él? No porque si no lo hacemos, Él nos va a dejar de amar. Vivimos para Él. Porque Él nos ha dado un amor que vale más que cualquier otra cosa. Por eso cuando las tormentas vengan, y van a venir, nunca te olvides de tu Dios y que Él te ama igual que siempre. Cerra tus ojos, inclina tu cabeza. Y tomando un tiempo personal, habla con este Dios. Yo no sé si este Dios es tu Padre. Si no lo es, arrepentite ahora y poné tu fe en Cristo. Decile a Dios con sencillez y sinceridad, Dios, perdóname. He sido un rebelde, un pecador, hasta aquí he luchado, no lucho más, quiero a Cristo, creo en Él, creo que Él murió por mí, derramó su sangre, resucitó, me perdonó. Pero ahí en tu corazón, en tu mente, con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, si sos de Cristo, si Él es tu Padre, ¿por qué no le decís gracias Señor? Gracias Señor por amarme, ayúdame a vivir una vida sin retorno. Padre Santo, adoramos tu nombre y te bendecimos. Te agradecemos, te damos la gloria y la honra a ti, solo tú la mereces. Gracias Padre, gracias por tu fidelidad, por tu palabra, por la obra de tu Espíritu. Gracias por esta juventud apartando estos días para estar cerquita tuyo. Bendice cada corazón y cada decisión y que al volver a casa mañana, Señor, la obra poderosa de tu Espíritu nos mantenga, nos bendiga, nos tenga firmes aún en medio de las peores tempestades. Gracias por todo, Padre, te amamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queridos chicos, ha sido un honor. Dios les bendiga. Muchas gracias por todo.